yo me pongo a pensar, ¿qué está pasando? Y un no es un no. Y tú llegas a las 2, no sales durante un mes. Llamemos padre, ChatGPT, Gemini, llamémoslos X. Que la vergüenza a veces va muy ligada a lo que es la autoestima. El miedo es no sentirte capaz de hacer X. Creo que tenemos que dar a entender a los niños que se pueden equivocar. Contra, un poquito de amor, ¿sabes? Que no nos cuesta nada. Yo no sé si lo he contado aquí, pero he tenido 3 casos. 3, no 1, 3. ¿Qué me va a decir mi padre? ¿Y el docente me va a decir algo también? Sí. Qué buena pregunta. Sí. Hola, estamos aquí en otro episodio más de Heila, me duele el cerebro. Hoy también está con nosotros María, profe y psicopedagoga de aquí, del gabinete. Y hoy queremos hablar sobre las emociones y todo ese mundo, pero antes queremos explicar lo que es la psicopedagogía. Vale. Antes de preguntarte, voy a explicar por qué queremos hacer esto. Y es que nos hemos dado cuenta que muchas familias vienen aquí preguntando por este servicio, pero verdaderamente no saben qué es, qué se hace, y muchas veces me veo yo explicando qué es entonces, qué es la psicopedagogía. Vale. Bueno, primero tenemos que entender que la psicopedagogía va a unir 2 disciplinas, que va a ser la educación y la psicología. Y esta disciplina lo que va es a buscar entender cómo aprende el alumnado, qué necesita para nosotros poder desarrollar su máximo potencial, también qué dificultades puede llegar a tener pues, para poder ayudarle a trabajarlas. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Siempre el aprendizaje, es decir, qué necesita, cómo necesita aprender, las emociones que van a influir un montón y sobre todo el entorno. Al final nuestro trabajo no es hacer que el niño en cuanto a las emociones no las sienta o las deje de sentir o las sienta más o las sienta menos, sino sobre todo ayudarles a poner un nombre a aquello que siente para nosotros poder ofrecerles o darle diferentes herramientas y que con eso él entienda qué le está pasando, por qué le está pasando, y cuando le pase saber que puede tener, decir, si un niño está llorando no tiene por qué dejar de llorar. Puede decir, vale, estoy llorando por este motivo, tengo derecho a llorar, siento mi emoción, pero tengo que entender por qué lo hago y con qué fin, por así decirlo. El otro día es entre hoy y hace un año, ¿vale? El otro día vi un vídeo de un psicólogo que explicaba, y me gustó mucho, que cuando uno de sus hijos llora, él va y lo que hace es ponerle nombre a la emoción. O sea, no le pregunta qué pasó, no, sino ¿estás triste? ¿Estás preocupado? ¿Qué estás sintiendo? Y trabaja la emoción, porque lo que ha pasado da igual, lo que importa es la emoción que está sintiendo el niño, que es lo que hacemos nosotros aquí, que es trabajar lo que sienten. Da igual lo que haya pasado, o sea, da igual si es para tanto, si no es para tanto, si es más, si es menos, si no fue así, si es mentira, si es inventado, da igual. La cuestión es que están sintiendo eso, entonces Exacto. Hay que trabajar esa emoción, ¿no? Tú eres profe, yo soy psicólogo, ¿vale? Las dos hemos hecho el máster de psicopedagogía. Sí. Entonces, te quiero preguntar si tú estás de acuerdo con cómo se enfoca esa formación, porque yo no. A ver, no estoy de acuerdo con cómo se enfoca la formación, ¿por qué? Porque como te acabo de explicar, cuando intentamos ayudar a un niño a gestionar lo que siente, no es reprimirlo. Porque creo que muchas veces confundimos el gestionar con reprimir. Decir, o cuando le llamamos las emociones negativas, que realmente no son emociones negativas. Todas son emociones válidas por igual y hay que sentirlas igualmente. No porque yo esté triste, esté enfadado o esté llorando o tenga ansiedad, significa que eso es súper negativo. Te voy a cortar aquí, porque, hombre, hay un trabajo que si se hace en casa a nosotras nos facilitaría mucho nuestro trabajo aquí. Y es, si dejamos de llamar a las emociones positivas o negativas y simplemente les llamamos emociones, porque yo me puedo pegar tranquilamente 3 sesiones convenciendo a un niño o a un adolescente o incluso a algún adulto que las emociones son emociones. Exacto. Que lo único que hacen es avisarnos de algo. Exacto. El enfado nos avisa que algo nos ha molestado, la alegría que algo nos gusta, la preocupación que algo nos preocupa. Es decir, están ahí, ya está, simplemente hay que ver qué significa eso para nosotros. Claro, es que primero hay que ponerle nombre, saber identificarlo. Exacto. O yo misma saber
qué estoy sintiendo, porque yo puedo estar agobiada porque estoy sintiendo algo que no sé lo que es o no sé ponerle nombre. Claro. Y ya luego, una vez lo identifico, ¿qué hago yo? No para mejorar la situación, sino a lo mejor hasta para yo sentirme mejor conmigo misma. Pues estoy triste, pues ¿qué puedo hacer para trabajar esa tristeza? ¿O qué puedo hacer para cambiar de emoción también? Claro, porque al final yo lo que veo es que cuesta mucho conectar con la emoción. Primero porque como adultos estamos perdidos y desconectados. Entonces, ¿cómo vamos, si nosotros no sabemos identificar nuestra emoción, cómo vamos a ayudar al otro a que se identifique? Esa es la primera barrera para que esto no suceda. Sí. Y luego, segundo, otra cosa que yo estoy viendo mucho es que los profesionales nos estamos centrando más en las cosas generales, o sea, no estamos yendo a la raíz del problema. Al caso específico. Por eso te preguntaba si tú estabas de acuerdo con la formación del máster, porque yo creo que se pasa muy por encima diferentes áreas de la psicopedagogía, como por ejemplo la emocionalidad, que afecta absolutamente todo. Exacto. O sea, yo no la toqué en el máster, ¿tú? Sí, pero no tan en profundidad como a lo mejor deberíamos. Yo no. En el que yo hice no. Entonces, claro, yo lo tenía porque yo era psicóloga. Claro. Claro, pero tú eres profe. Entonces imagínate si tú hubieses hecho el mismo que yo. O sea, es terrible. O sea, estás vendida. Porque al final tú no puedes trabajar con un niño si lo primero no le enseñas a regularse. Exacto. ¿Vale? Niño, adolescente o adulto. Da igual. Sí, sea quien sea. ¿Vale? Entonces, creo que es importante primero que se sepa lo que nosotras hacemos aquí. ¿Cuál es nuestro trabajo? Porque creo que somos muy pesadas explicando esto a todos los padres y es, no, es que hoy hemos estado trabajando esto y a veces nos miran como diciendo... Como si fuese, no una bobería, pero como algo innecesario, y es bastante necesario. Sí, porque ya lo hemos, o sea, creo que en todos los episodios lo hemos dicho y es... Muchas veces yo me veo que los niños no saben identificar si es tristeza o es enfado, si están preocupados o es vergüenza, si es miedo o es algo que ni siquiera es suyo, simplemente arrastran. Entonces, tenemos que hacer un parón antes de dedicarnos a la parte escolar incluso. Sí, claro. Y centrarnos un poco en la parte emocional. Y creo que a esto se le da importancia, pero solo cuando llegan a un extremo. Exacto. Ya cuando el niño adulto o adolescente va a explotar porque esa emoción ya lleva aquí mucho tiempo y va a rebosar. Exacto. Es, por ejemplo, bueno, voy a poner el ejemplo con las conductas difíciles. Sí. Cuando hay niños a lo mejor que tienen comportamiento, pues, no te voy a decir violentos, pero... disruptivos. Sí, exactamente. Y lo que nosotros tenemos que entender es que a lo mejor detrás de esa conducta hay un motivo, hay un problema. A lo mejor el niño con eso se está intentando defender, está intentando ocultar lo que siente, está intentando como poner aquí una coraza y decir, bueno, pues yo me voy a comportar así para que no vean qué es lo que tengo, o porque ni siquiera yo sé qué me pasa o cómo gestionarlo, y lo gestiono de esa manera, claro, con esa conducta. Claro, no sé en qué episodio lo dijimos, pero los niños no son malos, ¿vale? Los niños simplemente, primero, son nuestro reflejo de adultos, ¿vale? De los padres. Segundo, ellos simplemente sobreviven, ¿vale? Muchas veces no saben cómo gestionar muchas de las emociones que tienen y se desbordan y su conducta no es la más adecuada. Pero para eso estamos los adultos de su alrededor, para poderles gestionar y que ellos a partir de ahí vayan aprendiendo. Las emociones que más estoy viendo y que me sorprende mucho son el miedo y la vergüenza. La vergüenza, cuando la estudiamos, suele estar más relacionada a algo como muy profundo, pero que hasta la adultez no eres ni consciente. Y yo ahora estoy viendo que niños de primaria tienen una vergüenza súper elevada. Y claro, yo me pongo a pensar, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué crees tú? Es que mira, en cuanto al miedo, también por lo que hemos podido observar, que a veces el miedo no siempre parece miedo. Es decir, el comportamiento del niño no te va a entender que tiene miedo, porque a lo mejor tú en él le vas a ver enfado o le vas a ver otra emoción, otro comportamiento que no te va a dar a entender que realmente lo que tiene es miedo. Entonces, identificar eso es muy complicado. Y luego también yo creo que la vergüenza a veces va muy ligada a lo que es la autoestima.
o la confianza que yo tengo o no sobre mí mismo, sobre los demás o las relaciones también con los demás. Creo que eso es algo que influye un montón y intento tapar esa vergüenza con otra conducta, por ejemplo. Voy a ahorrar un par de sesiones de terapia a la gente, ¿vale? El miedo es no sentirte capaz de hacer X. Es como decir, no ¿vale? puedo, no quiero, Exacto. pero realmente tienes miedo. Si Exacto. puedes y... Exacto. Y la vergüenza es un juicio, ¿vale? Entonces, claro, si estamos hablando de que los niños lo que están sintiendo es esto, es que no se sienten capaces y que encima tienen miedo a la crítica. Entonces, claro, si se supone que estamos en la era donde la crianza es más consciente, más pensando en el niño, de más acompañamiento, ¿qué está pasando? Algo no está funcionando Claro. correctamente bien. Pero también, ya no solo como profesional, sino como, bueno, docente, Como padre, profesional, como- adultos, sí. como amigos, como lo que Sí, sí, sea. sí, sí. Sobre todo, creo que tenemos que dar a entender a los niños que se pueden equivocar, que no pasa nada. Porque yo creo que muchas veces el miedo está ligado a la equivocación, al error, al qué me van a decir, me he equivocado, o Al suspender. también, exacto, o cuando estás, por ejemplo, en una clase, en el aula, y tienes muchas preguntas sobre un tema y no las haces por vergüenza, o por miedo, o por qué va a pensar el resto por yo hacer esta pregunta. Que yo creo que es algo que nos ha pasado a todos. Sí. Pero... Sí. Claro, pero porque te hacen sentirte pequeño, ¿vale? O sea, yo creo que en un episodio aquí, en el episodio del bullying, hablamos de un caso que, bueno, de uno, tengo varios, hay varios, de niños que intentan preguntar y los profesores... No sé cómo decir esto, Vale. sin meterme en un No, berenjenal. te estoy entendiendo. ¿Vale? Y el profesor no le da validación Sí. a la pregunta. Pero ¿vale? eso pasa mucho. Claro. Pero Entonces, eso pasa en colegios, institutos, en cualquier lado. universidad. Sí. Entonces, claro, ¿cómo pretendemos que esas niñas o esos niños Pregunten con total confianza o tranquilidad. Sí. o generar la autoestima? Sí, Era sí, lo que sí. decíamos en los episodios anteriores, las dos, ¿no? Todas las personas que están en contacto con ese ser minúsculo influye en cómo se percibe a sí mismo y en quién será el día de mañana. Entonces, lo mínimo que yo pediría desde aquí es un poquito de amor, ¿sabes? Que no nos cuesta nada, que sí, vale, que a lo mejor Juan nos ha hecho la misma pregunta 50 veces, pero es que a lo mejor Juan no se ha enterado. Ya. Sí. O a lo mejor es que resulta que Juan pues tiene otro problema. O necesita otro tipo de explicación, necesita que se lo explique desde otra perspectiva, de otra manera. O tiene otra necesidad. Sí, también. Porque muchas veces los niños preguntan mucho porque lo que necesitan es hablar contigo, pero no Claro. saben cómo irte a buscar. claro. Entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es coger a Juan, apartarlo un poquito en un momentito que puedas y decirle, va todo bien, ¿no? Y que el niño pueda sentir como esa confianza, esa unión para poderte contar lo que le pasa. Sí. Los niños de hoy en día, niños adolescentes, viven unas vidas muy heavy, muy pesadas Y muy complicadas también. para la edad que tienen. Sí. O sea, con unas cargas, unas responsabilidades. O sea, yo veo familias, bueno, las dos las Sí, vemos, sí. porque estamos aquí las dos juntas. Las dos las vemos de que los niños conocen las realidades completas de las familias y ojo, está bien que los niños sean conscientes de lo que pasa en casa, por supuesto. Yo no soy pro de mentirle a un niño, o sea, No. si un familiar ha fallecido, ha fallecido. Claro, pero yo pienso también que hay maneras y maneras de contar las cosas. Claro. Y a lo mejor a un niño no le puedes contar Todo. un suceso de la misma manera que se la contarías a un adolescente. Exacto. Porque al final la infancia sigue siendo infancia. Exacto. O contarle X cosas. Claro, a lo claro. mejor no es momento que lo sepa. Y Exacto. eso no es una mentira, no es una ocultación. Es simplemente protegerle. ¿Vale? Hay que empezar a aligerar un poquito más la vida. O sea, primero la nuestra como adultos seres responsables. Ya. Y luego la de ellos. Hay que divertirse un poquito más. Estamos en verano, nosotros estamos aquí, nos está costando un huevo esto, pero hay que divertirse un poquito más. Hay que ser más flexibles, hacer cosas un poco más tontas, ¿vale? O sea, no hay que ser todo tan perfecto, no hay que aprobarlo todo. Tío,
Yo no sé si lo he contado aquí, pero he tenido 3 casos, 3, no 1, 3, que he tenido que hacer mi trabajo mal para que suspenda una asignatura y que se acabe el drama de suspender. Ya. O sea, que es como vamos a ver. Claro, porque es que realmente el miedo a suspender ya no es que él diga, vale, he suspendido una asignatura, no es, he suspendido una asignatura, ¿qué me va a decir mi madre? ¿Qué me va a decir mi padre? ¿Y el docente me va a decir algo también? O... Muchas veces ni siquiera es eso, porque los padres no le van a decir nada. Claro, pero también son los miedos que uno se mete en la cabeza. Es la exigencia También. de es que yo siempre saco 8. Bueno, pues hoy no. ¿Y qué? ¿Sabes? Claro. O sea, Es que yo creo que hay casos y casos, porque también hay casos en los que los padres dicen, bueno, pues si apruebas todas, ya. pues bueno, pues te podemos comprar esto, te podemos regalar lo otro, pues nos vamos de viaje aquí, o pues tienes este beneficio. Y claro, y el niño está solamente, bueno, pues voy a aprobar porque voy a conseguir una recompensa. No voy a aprobar porque es lo que debería hacer, estudiar. Bueno, yo voy a contar aquí lo que mis padres me decían a mí para que yo, bueno, para nada, porque a mí nunca me dijeron nada. Es decir, a mí lo que me dijeron desde el primer minuto es, o sea, mis padres, ¿no? Mi deber es trabajar para que tú tengas todo lo que tú necesitas y tu deber es estudiar. Exacto. Yo no te voy ni a estar vigilando, ni a estar revisando las cosas. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer. O sea, si tienes que hacer los deberes, los haces. Si tienes que estudiar, estudias. Si suspendes, va a haber unas consecuencias. Porque si tú no cumples tu deber, tampoco vas a tener claro, las cosas guays de la edad que tienes, ¿no? sí. A mí nunca, jamás en la vida, nunca se enfadaron conmigo por suspender. Pero tampoco me decían nada por aprobar. Y yo no soy una traumada de la vida, ni una exigente de la vida. ¿Me explico? Sí. Porque yo desde el primer momento me enseñaron que... O sea, eso era para mí. Exacto. Que ellos ya lo habían pasado, ¿no? ¿Yo qué veo ahora? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Padres que ayudan a adolescentes a estudiar y a hacer los deberes. O que prácticamente se lo acaban haciendo. Sí. Niños que vienen aquí sobrecargadísimos emocionalmente hablando, porque claro, es que mi madre que me dijo que si se acaba esto me van a dar un móvil. O sea, la presión añadida a lo que es el curso y la vida de un preadolescente, por ejemplo. Entonces, al final, algo que tienen que hacer por y para ellos, que no necesita un refuerzo, lo estamos... la palabra que me sale es prostituyendo. ¿Sabes? O sea, es como que el motivo que lo están haciendo es por algo externo, ni siquiera claro, por ellos mismos. No es un, vale, voy a estudiar porque con esto aprendo, con esto avanzo y con esto pues consigo X conocimientos o lo que sea. No, sino es un, bueno, tengo que estudiar porque me han dicho que, porque si no, no me regalan esto, porque si no voy a tal sitio. Y en realidad es muy triste el que yo tenga que estudiar porque luego vaya a conseguir un premio. claro, porque... Que yo sí pienso que está muy bien que como padres pues felicites a tus hijos por aprobarla. Claro. Es que está muy bien. El niño dice, ay, mis padres han estado súper atentos, han visto que me he esforzado. Bien. Y pues me han felicitado. A ver, yo tampoco veo tan mal el que te den algún premio, tú decir, bueno, las has aprobado todas, qué guay, lo Yo celebramos. Yo que no estoy nada... Pero de acuerdo. no le diría a lo mejor a mis hijos, si apruebas, pues hay esto, y si no, pues no. Tía, porque al final lo estás condicionando. El premio es que te pases el verano sin hacer nada. Claro. ¿Qué más regalo quieres? Claro, pero me refiero como una felicitación, como Eso sí, qué bien, te has Exacto, esforzado. claro, que tú digas, vale, me siento validado, se han dado cuenta de mi esfuerzo, pero ha valido la pena también. Claro, pero ahí, gracias. Ahí es donde quería llegar. Ahí estamos externalizando un valor que te tienes que dar tú. Claro. Porque es uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día. Y es que necesitamos continuamente el refuerzo del otro. Redes sociales, todas las cosas que ya hemos dicho 500 veces, ¿no? Sí. Entonces, esto es algo que tienen que hacer por y para ellos. El estudio, porque yo el día de mañana quiero llegar a X. Hago este trabajo porque a mí esto me va a recompensar en esta nota. O sea, es algo que tiene que ser por y para mí y yo no puedo esperar del otro que se alegre. O sea, mis padres, por ejemplo, cuando yo iba con una nota, me decían, muy bien. Pero en plan, te esforzaste, lo hiciste, bien. No estudiaste y aprobaste. Qué suerte has tenido. O sea, no había como un... O sea, era todo como normalizado, en plan, según lo que haces,
ellos que sí me preguntaban, oye, ¿cómo lo llevas? Sí, claro, ¿Necesitas ayuda en algo? claro. Eso Sí, sí. sí. O sea, estaban pendientes, no es que me dejasen No, ahí obviamente, abandonadas de Dios. obviamente. Pero mis padres nunca tuvieron que revisarme mis deberes. Ellos daban por sentados que yo los tenía hechos, también te digo. O sea Puede yo que fui sí, una puede que muy no. buena niña, ¿sabes? O sea, súper responsable. Pero, o sea, no podemos quitarles algo que es suyo. Yo creo que eso está pasando hoy. Se lo hemos quitado. Porque estamos sobrependientes. O sea, ¿por qué si tu hijo tiene 15 años, tú accedes a ver sus notas, los exámenes, ¿sabes? O sea, que a mí los padres de los niños de 15 años me dicen, oye, que tiene que hacer esto para mañana. Y es como, ya lo sabía, me lo había contado tu hija. Ya. O sea, es un control de más. Porque no les estamos permitiendo ser. No les estamos permitiendo equivocarse. No les estamos permitiendo medir. Y ahí entra la responsabilidad, es decir, la que tú le das a tus hijos sobre sus estudios. Y la confianza. Claro. Que era lo que tú estabas diciendo antes de la autoestima. Es como si yo como alumno pues sé que tengo que entregar un trabajo esta semana, tengo un examen la semana que viene y tengo que hacer el kit de deberes, pues mi responsabilidad es apuntármelo y hacérmelo, no que mi madre esté, pero hiciste esto, pero hiciste lo otro, pero el trabajo, pero entrégalo y lo traen aquí, pero recuerda que tienes... Claro, porque estamos siendo muy pesadas con esto, porque ya lo dijimos anteriormente, porque cuando estas personas lleguen a la universidad, ¿qué va a pasar? No va a haber nadie detrás de ellos diciéndole, ¿hiciste el trabajo? No. ¿Y cuando trabajen? Sí, sí. ¿Qué vas a estar tú con 90 años dirigiéndole la vida a tu hijo de 60? O sea, hola, no puede ser. Hay que confiar en la semilla que hemos plantado. Y hay que dejarles un poco ser, que se equivoquen. O sea, que para eso está la adolescencia. Sí. Yo estoy aburrida de decir, tía, estoy muy aburrida de decir esto, te lo digo, de dejarles ser. Hay que confiar. Son buenos chicos. O sea, si en el fondo, hoy Sí en lo día, son. la adolescencia... Lo que pasa es que al final son adolescentes, pero es como que el entorno y la sociedad le va metiendo un cachito de miedo, Ya. un cachito de lo otro, inseguridad por aquí, esto por... Y claro, y eso hace que tú te comportes de otra manera, por todo lo que estás recibiendo desde fuera. Lo que yo veo es, en el fondo, tienen una adolescencia más sana que la mía, por ejemplo. Porque la mía era salir fuera, estar en la calle tirada, ahí, Bueno. hacer, vete a saber qué. La mía no fue así, pero... La mía sí. No así, no tan heavy, pero sí. La de ellos es mucho más sana. En ese sentido, son más, se cuidan más. O sea, yo de adolescente, yo creo que fui al gimnasio 3 veces en mi vida y porque era la moda, ¿sabes? O sea, tampoco... Ellos no, tío, ellos entrenan, hacen deporte, o sea... Pero a lo mejor nosotras a esa edad, yo no pensaba en ir al gimnasio, yo iba a baile, Eso. iba a otras actividades en las Sí. que sabes que estás trabajando el cuerpo, pero de otra manera. Sí, Lo ves sí, como sí. una diversión, no Sí. como un voy a trabajar mi cuerpo. Claro. Al final tienen unas cosas muy positivas, pero con unas cargas muy negativas. Ya. Por ejemplo, saben que tienen que cuidar... O sea, a mí los adolescentes son los que me piden citas. O sea, nosotros aquí tenemos varios servicios, ¿vale? Psicopedagogía, psicología, todo lo que tú quieras. Entonces, normalmente el adolescente viene a psicopedagogía. Sí. Aunque yo hago aquí magia. Y, Un 2 por 1. sí, y trabajo la psicología sin que ellos se enteren. Pero ellos me piden sesiones a mí. En plan, Ale, ¿podemos tener una sesión para hablar de esto? Sí, es como que bien. ¿Y dónde está Ale? Entonces, tienen muchísima conciencia de la salud en general, ¿no? Sí. Del estado de bienestar completo. Y eso a mí me alegra mucho porque es como si, bien, algo estamos haciendo bien. Pero a la vez, es como, tienen una carga muy heavy. Sí. Porque, ¿por qué con 16 años tienes que estar entrenando en el gimnasio si lo que tienes que estar haciendo es en la playa, bailando o yo qué sé? Y luego yo también creo que, no el error, pero pues llevarlo a lo mejor un poco equivocación, es querer vivir una vida adulta cuando aún no te toca. Es como que tengo 12, pero quiero vivir la vida de un quinceañero. ¿No? Te esperas a los 15 y vives las cosas que tienes que vivir a los 15. Y a los 12, las cosas que tienes que vivir a los 12. Pero no puedes estar con una edad que a lo mejor hasta todavía estás metido dentro de la infancia, queriendo vivir algo de adultos. Ya te tocará vivirlo. Pero es como que queremos vivir adelantado, queremos vivir más cosas de las que a lo mejor deberíamos. En Y mi eso nos época- influye un montón. En mi época se llamaba quemar etapas.
queremos quemar etapas muy pronto. No, cuando yo que era pequeña decía, ay, quiero tener 16. Sí. Y cuando los tuve era como, pues nada, Qué caca. seguimos. Sí. No, nada, no tiene nada de guay. Esto a mí me pasó con los 18, en plan, los 18. Una decepción Nada, tremenda. O sea, no nada. cambió nada, ¿vale? Todo Nada. seguía exactamente igual. Lo único que tenía el DNI para ir a la discoteca. Ya está. Sí, bueno, Un pero poco más. ya hoy en día, ¿quién no ha entrado ya antes de...? Es Yo que- no entré hasta que no cumplí los 10. Me siento muy orgullosa de este. O sea, yo no entré. Me negué, tía. Pero porque yo entendía que no era mi momento. Ya. Lo que tú estabas diciendo ahora. O sea, las cosas hay que hacerlas cuando se corresponde. Porque si no, luego no las disfrutas bien. Es eso. ¿Vale? Te cansas antes Exacto. y ya cuando tienes la edad para hacerlo, no quieres. Exacto. Pero también lo que influye mucho es la gente con la que te rodeas. Porque Sí. si tú eres el que dices, no, voy a esperar a mis 18, pero es que todo tu grupo de amigos va con 17, ¿quién eres tú entonces? El raro, que no. Pero, ¿cómo te ven? Es verdad que antes la presión social era distinta, era con otras cosas, ¿vale? En mi caso, habían ya algunas que tenían los 18, luego yo tenía 17 y luego algunas tenían 16, ¿no? Entonces Vale. estábamos ahí como en el... En ese rango. Sí. Entonces es verdad que las de 16 no querían entrar, por ejemplo. Entonces yo decía, bueno, bien, me quedo con ellas hasta que ella se vaya, ¿no? Pero sí que hay que intentar que ellos entiendan que si tienes 14, 15 años no puedes estar en la calle hasta las 2 de la mañana. Ya. Me importa un mojón lo responsable que seas, lo buena Ya. gente que seas, que vivas en el mejor barrio de Las Palmas. Me importa una mierda. Sinceramente te lo digo. O sea, no puedes porque no tienes edad. O sea, no puede ser. O sea, tú con 14 años a las 12 ya tienes que estar durmiendo tus 8 horitas para que ese cerebro descanse y ese cerebro Sí, sí. esté apto para el día siguiente. ¿Vale? Me da igual que sea sábado, me da igual que sea viernes, me da igual que juegues a las cartas, me da igual que no te drogues, me da igual. Es que me da igual. Ya. Y yo me siento un poco sola, bueno, nos sentimos un poco solas en este aspecto. Porque esto está pasando. Sí, sí, sí. Y no con uno, con varios. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor una como madre le dice a sus hijos lo que acabas de decir tú, oye, pues tienes 15 años, con 15 años lo que puedes hacer es hasta aquí, hasta este límite, más allá no. Pero es que después a lo mejor todo el grupo de amigos que a mí me ha pasado, que a mí no me permitían unas cosas que a mis amigos sí, y estabas tú, pues que te quedaste sin eso y todo el mundo con eso. Y como que te quedas rascado. Pero es lo mismo que Que cuando al final, hablamos, o sea, yo se lo agradezco a mis padres y lo entiendo, obviamente, a día de hoy. Claro. Pero es cuando eres adolescente, pues no te lo enfadas. entiendes, claro. Pero es tu derecho, enfadarte. Sí, sí, sí. O sea, para eso están. Ya. La adolescencia está para enfadarse con los padres porque cuestionan y ponen a prueba lo enseñado. Sí. ¿Vale? O sea, si no lo hacemos ahí, trauma. Para que me entiendan. Trauma. O sea, esto va a repercutir gravemente cuando son adultos. Entonces, dejémoslas que se enfaden. ¿Qué van a hacer? Decirte, ay, pues me voy de casa. Porque se vaya a casa la abuela. ¿Descansas tú? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. O sea, estamos frivolizando un poco con el tema. No, pero... Porque, hombre, si tu hijo se va de casa, te duele el corazoncito, ¿vale? Obviamente. Pero, No hay que llegar a ese punto tampoco. no, bueno, o sí. Hay que tomarse unas mini vacaciones a veces, ¿vale? Porque la adolescencia es muy complicada y llega un momento en que se puede convertir en algo un poco tóxico. Porque entras en dinámicas que ni siquiera sabes cómo salir y no te das cuenta de que entras. Entonces, a lo mejor esa mini separación de 1 semana, 2 semanas, que el otro está enfadado, te da a ti como ese aire para tomar esa perspectiva como madre o padre. O sea, que tampoco está tan mal. O sea, hay que aprovechar las cosas que suceden a tu beneficio, ¿no? Pero ¿qué va a hacer un adolescente cuando se enfada? Si es que no tiene a dónde ir. Si es que mejor que pase en la adolescencia que no cuando son adultos, que luego te dejan de hablar toda la vida, ¿me explico? Ya. En la adolescencia se enfadan, pero luego lo hablan con los amigos y siempre, gracias a Dios, en los grupos de amigos siempre hay uno que es como el sabio. Sí. Siempre hay uno. Sí. Y si no lo tienes es que eres tú, ¿no? Básicamente. Básicamente. Entonces, ese sabio es al que siempre escuchan y el que apaciguará las aguas, ¿no? Y las abuelas también aquí apaciguan un poco las aguas, o Sí. las tías, o los otros familiares. Entonces, que se enfaden. No hay que tener miedo a que los hijos se enfaden con nosotros, que no van a decir, no te quiero. Pues no me quieras, yo a ti sí. Porque para eso te parí. Y me jodió creo que- parirte, ¿sabes? Creo que todos como adolescentes hemos soltado alguna que otra frase Claro. que luego decimos... No hacía Yo falta, también amenacé no con pasa irme nada. a casa de mi abuela.
¿Sabes? Y yo fui muy buena. O sea, No, yo también. mis padres no pueden tener ni una cajita así, de chiquita, de mi adolescencia. Responsable, estudiosa, yo comunicaba dónde estaba, no mentía. O sea, ¿qué más se puede pedir Ya. para un adolescente? O sea, no se puede. Pero los adolescentes de hoy tampoco mienten. Bueno, hay alguna excepción. pero piénsalo. Sí, de los que tenemos te aquí, entendí. ¿quiénes son los que mienten? Los sobreprotegidos, que han pasado de una sobreprotección extrema Sí. a un control extremo Sí. porque no confían en lo que han hecho. Mm. Pero los demás que se mueven en un apego ahí normal, vamos a decir, donde hay confianza, hay enfados, Obviamente, hay... obviamente. O sea, hay como una adolescencia normal, Mm. son los que no mienten, Ya. son los que son capaces de decirle a sus padres, pues me voy a Gaete con mis amigas, Sí. ¿sabes? Cosas normales. Pero porque no han estado a lo mejor sometidos a una educación con mucho control o donde el adolescente está metido en una burbuja y los padres lo hacen todo. No porque mi hijo, no porque mi hijo no puede ir, porque... Y al final te sientes como tan sobreprotegido que hace que tengas que mentir, que tengas que ocultar, no porque si digo esto se van a enfadar, no porque el control es tan grande que... Y al final esos nervios que están sintiendo ellos es innecesario, por así decirlo. Que como padre no le dejas hacer X cosa a tu adolescente, Está bien. estás genial. Pero yo también pienso que tienes que explicar a lo mejor el porqué. A lo mejor no siempre, pero no porque considero que en esta edad tienes que vivir hasta este límite, hasta este punto, porque a lo mejor el que solo te diga no. Ya. Como adolescente tú no entiendes ni siquiera el porqué. Sí. Pero tú ves a lo mejor al resto de gente haciéndolo o teniendo cosas que a lo mejor tú no y tú no entiendes el porqué. Que luego ellos no lo aceptan, bueno, son adolescentes, pues si no lo aceptan, no lo aceptan. Pero al menos que me expliquen o que me digan, oye, pues a lo mejor el motivo es este y este. Por ejemplo, los padres y madres suelen tener bastante miedo de la adolescencia. Tío, para mí, por lo que estoy viendo últimamente, o sea, no me preocupa nada. No me preocupa nada si has conseguido hacer las cosas bien antes, ¿vale? Es que a veces es más el miedo de los padres hacia los niños, porque les pase algo, porque hagan una cosa, porque hagan lo otro, porque se comporten de esta manera. Y todo eso lo va recibiendo el niño y al final la presión la tienen ahí. Mira, te lo voy a decir yo, ya, para que empieces a aceptar esta realidad. Y es, da igual lo que lo controles, da igual lo que lo protejas, da igual que tú le lleves al instituto, le recojas, le lleves a casa, da igual, si se quiere drogar, se va a drogar. Si quiere fumar, va a fumar. Si quiere beber, va a beber. Es que lo va a hacer. ¿Sabes? Ya. O sea, da igual el control que tú tengas, salvo que le impidas salir de tu casa. Obviamente. No lo vas a poder evitar. Entonces, mi opinión desde aquí es, no te enfrentes al enemigo, únete a él. Es decir, todos, esto está muy mal, lo que voy a decir, A ver. pero todos hemos probado el alcohol antes de los 18. Esto es una realidad. Spoiler, lo van a seguir haciendo. Ya. Porque esta realidad es por la que hemos vivido todos. Entonces, vamos a darle la información necesaria Ajá. y el ambiente necesario para que, si lo hace, esperamos que lo haga lo más tarde posible para que esas neuronas no se estropeen. Pero bueno, entre los 14 y los 16 ahí está la primera vez. Ya. ¿Vale? Pero, por lo menos, que no sea a escondidas tuyas. O sea, lo que hay que intentar aquí es que en la adolescencia no hayan evitaciones. Todo lo contrario, que te digan, ¡buah! Probé el Malibu con de fresa. Yo qué sé. A ver, o lo que sea. yo entiendo que como padre no te hace gracia No. que tus hijos prueben o no prueben, hagan o no Claro hagan. que Porque yo, o sea, si tuviera hijos no me haría ninguna gracia tampoco, la No. verdad. No. Pero yo creo que de nada sacas prohibiéndoles o diciéndoles no lo hagas, tienes prohibido hacer esto. Yo creo que va más bien por la línea que tú dices, mira, si haces esto, esta puede llegar a ser la consecuencia. Entonces, tienes como que también darles a entender qué podría pasar, o sea, todo lo negativo también que podría pasar, ellos haciendo eso. Para que Claro. sean conscientes de ellos, como, claro, de qué le podría pasar a ellos, tanto como salud o como, o sea, da igual, es decir, Sí, que te puede afectar en muchos aspectos. claro. Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre, porque creo que lo hicieron muy bien. Y ahora que soy mayor y soy madre,
digo, ostras, ¿cómo me manipularon? Yo no me di cuenta, ¿sabes? En mi adolescencia llegó un momento, o sea, yo la primera vez que probé el alcohol fue con 17 años, 16, 17 por ahí, ¿vale? Obviamente, ahora yo veo, yo pensaba que mi padre era súper enrollado y súper guay, pero ahora digo, no le gustó nada, ¿sabes? Porque yo me pongo ahora en su piel y digo, me pueden dar los choques, ¿sabes? Pero mis padres lo que me dijeron fue, bueno, tú vas a beber, vale, yo te la compro y bebes en casa. Que si te pasa algo, yo te llevo al centro de salud. Y tus amigas también. O sea, hazlo en casa. Que aquí estás tranquilita y si pasa cualquier cosa, nosotros les podemos ayudar. Con la tontería, bueno, no fue en mi casa, fue en casa de mi abuela, la pobre señora. Nos dejaba su salón los fines de como semana. Como prueba de... Durante años y años, desde mis 16 hasta los 20 largos, fue la casa de encuentro antes de salir de fiesta. Pobre señor, es que tiene el cielo ganado. Pobre casa. Sí. ¿Te puedes creer que nunca, ninguna de mi grupo de amigas se emborrachó de más? Nunca. Bebíamos, pero nunca. Sí, hasta un punto controlado. Ninguna ha tenido un coma etílico. ¿Por qué? Porque estábamos en un entorno donde había que tener un entorno control, protegido, claro, con control. Claro, y en cierta manera yo lo analizo y digo, claro, es que nos habían dado una confianza y no la podíamos tirar por la borda porque luego a ver qué hacíamos, ¿no? Y luego tampoco teníamos la necesidad porque no era algo prohibido. Ya. Era como, ¿lo queréis hacer? Claro, cuando más te prohíben una cosa, más ganas tienes de hacerlo. Eso claro. es, vamos. Y te la llevas al otro extremo. Entonces, yo no te digo que le compres el alcohol a tus hijos. No, por favor, ese no es el mensaje. No, el mensaje es, en el momento en el que ya tú veas que lo van a hacer, facilita las condiciones para que sea lo más seguro posible. Porque evitar no lo vas a poder evitar. No. Entonces, porque lo van a hacer o delante tuya o si no cuando no te enteres, que es lo peor. Claro. ¿Cuál es el miedo? O sea, yo como madre digo, es que mi mayor miedo es que me le droguen o me le pase algo. Entonces prefiero enseñarle, oye, tu bebida te la compras tú, te la pones tú y estate pendiente de la bebida tú. Y la cargas tú. Yeah. Si no, no bebes. ¿No? Por ejemplo, entonces, es como, ¿cuál es el mal menor? Vamos a adaptarlo ahí. Hombre, lo ideal sería que no bebiesen alcohol. Ya. O no se drogasen. Es que, claro, o nada. desde mi perspectiva, a mis padres no les hacía ninguna gracia y siempre me decían, no bebas, y obviamente no bebas del vaso de otra persona, porque esa es otra. Exacto. Sí, es verdad que yo lo probé antes de los 18, pero es que lo mío literalmente fue como probarlo. No, porque al final yo cuando salía de fiesta y demás, veía lo que le pasaban a otras personas. Y claro, ahí ya ves la consecuencia de lo que te puede pasar y yo era como, vale, yo no quiero llegar a ese punto. Es que yo siempre he sido de las personas de puedes disfrutar sin beber. Entonces para mí la bebida nunca ha sido una necesidad. Es como algo complementario que está ahí si tú quieres. Pero sí es verdad que veo y conozco muchas personas que no saben disfrutar, no saben pasárselo bien si no tienen una copa en la mano, si no han bebido ya varias cervezas o lo que sea que vayan a beber. Y yo no lo veo así, yo lo veo completamente distinto. Yo puedo salir de fiesta, ir a donde sea sin beber y yo me lo paso pipa y yo no necesito nada. ¿Y tienes amigas? Que sí. Mira, si es que resulta que no se necesita beber para tener o no tener amigas. Claro, no, para nada. Sí, es verdad que la adolescencia es lo que te digo, cuenta mucho la opinión del entorno. Cuando eres la única que no bebe, porque yo pasé por ahí también, eres la rara, es que no bebe y todas somos guays porque bebemos. No eres más guay o menos guay por beber o no beber. Total. Eres más sano o menos sano, así. Por ejemplo, yo lo viví con fumar, ¿vale? Yo eso ya no tanto. Yo tenía un grupo al que estaba muy ligada que fumaban y probaban otras cosas. Y yo nunca. O sea, y había presión, tipo, pruébalo. Incluso el chico que me gustaba en aquella época. Un poco, venga, toma sí, esto, solo pruébalo, tal. Digo que no quiero, no quiero. Exacto. Ya entonces, está. y yo, aun del chico que me gustaba, que estaba en love yo ahí, tampoco. Porque era algo que yo no quería. O sea, no me apetecía probar, nunca me llamó la atención, nunca tuve curiosidad y gracias a que yo ahí más o menos la personalidad ya la tenía un poco definida, no sentí la necesidad de hacer lo que hacían los demás para no quedarme sola. Y eso, que mi mayor miedo en esa época era no tener amigas. Ya. Bueno, como todo adolescente, creo yo, ¿no? Pero sí que había otras conductas mías que sí eran más de
más permisiva o más de adaptarme a lo que la otra decía para Es que que no como se enfadase. adolescente es duro porque tú te intentas adaptar al grupo. Claro. Porque o te adaptas al grupo o no perteneces al grupo. Claro, pero gracias a las conversaciones que yo tuve con mis padres de forma recurrente y frecuente durante mi adolescencia, porque en mi casa se hablaba muchísimo, pero muchísimo, o sea, los fines de semana que mis padres no trabajaban, las comidas y las cenas se hacían juntos y hablaban y salían estos temas de fumar, beber, drogas, tal, no sé qué. Y mis padres siempre me decían lo mismo, dice, yo fumo y, o sea, mis padres, yo no, mis padres me decían, yo fumo y es una caca porque lo quiero dejar pero no puedo. Adicción, total. Sí. Entonces empezamos a hablar de adicciones, drogas, todo el rollo, ¿no? Total. Entonces ellos me dieron una visión que yo dije, es que yo eso no lo quiero. Por eso somos muy pesadas con hay que hablar, hay que crear conversación, hay que hablar, igual que la sexualidad, ¿vale? O sea, a mí mis padres me dijeron, Esa es otra. cuando yo empecé a tener ¿Edad? novios, Suficiente. mis padres me dijeron, mira, si eres suficientemente responsable, supuestamente, para mantener relaciones sexuales, eres responsable para las consecuencias. Y la consecuencia menor es un bebé. Ya. Es lo menos, porque se puede cuidar, Sí, se sí, puede el criar, se abanico puede de opciones es grande. Sí, o sea, es peor tener otro tipo de enfermedades, ¿no? Vale. Y luego mi madre me decía, y no te creas tú, porque claro, estábamos en esa fase donde estudiar era lo peor y yo lo único que quería era divertirme, como cualquier buen adolescente. Y mi madre me decía, y no te creas tú que por quedarte embarazada vas a dejar de estudiar, porque vas a estudiar, trabajar y criar un bebé. Y para mí eso fue como un, ¿me vas a hacer No voy a eso? llegar a ese punto. ¿Me vas a hacer eso? Imposible. Pero fue tanto, o sea, fue la convicción con la que ella me lo dijo. Y las tantas veces que me lo dijo, que yo decía, ni de broma. O sea, porque me hace, o sea, la señora me hace estudiar, ¿eh? Y la señora me hace trabajar y criar un bebé. Ya. Pero es que el problema de ese tema también es que durante muchos años ha sido un tema tabú, y sobre todo en la familia. Sí. Te lo digo también con experiencia personal. No es un tema del que tú hables como hablas, Ya. no sé, de las frutas. Sí. Que tú dices, hablas con total normalidad como algo que pertenece a tu vida diaria, que forma parte y ya está. No. Es como que es un tema muy... Ya, No sé. Si a nosotras nos ponen los marrones, Es complicado. ya a porque- nosotras nos tocan. Ya cuando tus padres Háblale tú. Claro, ya cuando tus padres te nombran el tema, es como, ya no me lo nombres. Ya no hace falta, ya soy mayor, ya me da vergüenza hasta que me lo nombres. Pero porque no lo hemos tratado con normalidad, entonces cuando sale el tema es como un poco, bueno, Ya vamos tarde. cambiamos de tema ya, porfa, que es, Sí. es incómodo. Claro. Que no debería serlo, tú deberías tener la confianza de hablar con tus padres de cualquier tema. Y más de este, que se supone que tienes que aprender de ellos, o ellos te tienen que enseñar. O llevarte a una persona que te enseñe. Sí, pero claro, pero que al final como padre tienes que dejar a que tus hijos entiendan X cosas. Si tú no eres capaz de explicárselo, no pasa nada, pero al menos que te preocupes porque ellos lo entiendan, pues por otro profesional, por ejemplo. Sí. Sí. Y yo aquí quiero decir las tres opciones que hay. Que se los expliques tú. Ir a un profesional, Por ginecólogo, el de los hombres que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? Urólogo, El urólogo. un psicólogo, Sí. quien sea. O que vean porno. Y lo aprendan a través del porno. Claro. Es que son las tres opciones que hay. A ver, yo honestamente esta tercera opción no la veo. Claro, entonces... Yo, ahí sí que no. Entonces, vamos a quitar la tercera opción, Sí. por favor. Sí. Porque muchos... Pero porque entonces ya los adolescentes ni siquiera aprenderían. Exacto. O sea, es como que la visión que les da el porno ni siquiera se acerca a la realidad. No tiene nada que ver. Ahí voy. Entenderían un concepto totalmente distinto, actuarían de una manera totalmente distinta y todo no. Pero ¿por qué hay tantos problemas con los adolescentes y el sexo hoy en día? Es por esto. Claro, porque tienen una visión bastante equivocada. Exacto. Eso que ven al final, No es real. claro, es eso, no es real, les da una visión totalmente distinta y hacen que tú te comportes de una manera que es innecesaria, Exacto. que no... Y que no te va a dar placer. Para nada, es totalmente hasta negativa. Para ti, Exacto. para tu pareja o para la persona con la que estés, da igual. Exacto. No. Entonces, como estamos hoy aquí hablando del mal menor, ¿cuál es el mal menor? O que le pagues a alguien para que se lo explique, o se lo Claro, explicas tú. exacto. Que yo creo, sinceramente, y aquí
aquí nos tiramos tierra sobre nuestro propio tejado, pero lo mejor es que se lo expliques tú como madre y padre. Primero, para crear como esa conexión y que ellos, cuando se sientan preparados y hayan tenido su primera vez, su primer novio, su primera novia, novie o lo que sea, tengan la confianza de decir, mira, mamá, papá, ha pasado esto, he Fue probado así, esto, ha sido así, pues esto me ha gustado, esto no, ¿qué hago, qué no hago, qué piensan? como me sentí. Es que esa conversación tiene que ser con los padres. Ya. Y el ¿Vale? problema de hoy en día es que muchas veces no es con los padres, sino que es con el grupo de amigos. Sí. Y ahí viene el follón de los follones. Correcto. O con nosotras. Claro. Que esto me pasó hace unos días, ¿vale? Un adolescente me lo contó y fue como... ¡Qué mal yo! Y ahí en plan, no puedo reaccionar. Pero a la vez sentía un montón de tristeza, porque es como, Ya. jo, tío, Ya. esto lo tienes que estar hablando con tus padres, no conmigo. Ya. ¡Qué pena! Entonces... Pero es que por eso, como padre, yo sé que hablar de esto con tus hijos es un marrón. Una caca, Es tío. un marrón. Es complicado. Sí. Te puede dar hasta vergüenza porque son tus hijos. A lo mejor les tienes que hablar de cosas personales o no. Es que no lo sé cómo lo harán. Pero sí es verdad que es muy importante que tú crees ese vínculo de seguridad donde tu hijo al menos se sienta escuchado y que si en algún momento a mí me pasa algo, tengo un problema, yo sepa que, que voy a llamar a mis padres y decir, pues mira, ha pasado esto y esto. Claro. Pero el problema está en cuando yo no puedo hacer eso, cuando no me han dado esa seguridad ni me han ofrecido ese vínculo. ¿A quién acudo? ¿Tú has tenido amigas que se han tomado la pastilla el día después, a escondidas? Quizás... a día de hoy no sé si lo han hecho o no lo han hecho. Yo he tenido varias. Pero sí sé de amigas que han hecho muchísimas cosas y sus padres no saben ni la mitad. Y sus padres dicen, es que mi hija es maravillosa, es que mi hija nunca ha hecho nada de esto, mi hija jamás ha probado lo otro. Y claro, y tú sabes cómo es su hija y dices, pues tienes una visión de tu hija completamente distinta. Que no significa que la niña sea buena o mala, pues no tiene nada que ver. Nada que ver. Sino que la madre no es consciente de las cosas o no que ha hecho su hija o hijo. Porque también... Es que, o sea, otra cosa que queremos dejar claro aquí es, si tú lo pariste, ¿vale? O si tú lo has criado, pero tú no le conoces. Exacto. Es que no le conoces. Es que fuera de casa se comporta de una manera totalmente distinta. Sí. Y te voy a poner mi ejemplo. Tengo un niño, ya lo he dicho 500 veces, ¿no? Tengo un hijo, ¿vale? Cumple 4 años en octubre y ahora está unos días con sus abuelos en La Palma. Yo tengo una concepción de mi hijo de una determinada manera, ¿vale? Yo creo que tengo más o menos claro cómo es su personalidad. Ya. No cómo es, sí cómo es su personalidad. Ya. Vale. Pues hablando el otro día con mi madre me empieza a contar una serie de cosas que mi hijo ha hecho y ha dicho que he dicho, ¿mi hijo? ¿Qué dices? O sea, ¿qué hace? Imposible. Y digo, wow. Entonces, claro, yo estaba pensando en esto, ¿no? Entonces, imagínate, si a mí esto me pasa con 4, imagínate con tu hijo de 15, 16 años. Los niños saben los niños y adolescentes saben diferenciar los contextos. Claro. ¿Qué puedo hacer o no delante de mis padres? ¿Qué hago o yo o no con mis amigos? Pero ya no es por mentir o No, no. ocultar. No. Es porque con los padres son los padres y hay unas dinámicas, hay unos roles. Sí. Con los amigos hay otras dinámicas y otros roles. En el instituto, en el colegio hay otras dinámicas, otros roles. Sí. Con los tíos, con los primos. O sea, dentro de cada grupo hay unas dinámicas y unos roles diferentes. Entonces ellos tienen un rol diferente en cada sitio, en cada sistema. Entonces se adaptan a esos sistemas. Sí. Entonces tú no puedes creer que conoces a tu hijo a la perfección. No, joder, tú sabes quién es tu hijo, Exacto. pero no le conoces. Entonces tienes que estar abierto a conocerle en todas las etapas Claro. de su vida. Y depende de cómo tú Claro. te comportes o te comuniques con ellos, sabrás de qué cosas han sido o no capaz de hacer o no. Claro. Porque sí es Claro, verdad que claro. también tengo amigos en los que los padres, pues como que sí les han ofrecido esa comunicación, ese vínculo, no sé, les han dado como ese espacio seguro y a lo mejor ellos sí han visto a la madre como madres y mejores amigos. Claro, bueno, ahí hay Sí. un dilema bastante grande porque a mí siempre me han dicho, yo soy tu madre y tu padre, no soy tu amigo. Total. Entonces, bueno, pero sí es verdad que conozco a amigos o amigas que con sus padres se han tenido como esa confianza de decir, mira mamá, estoy aquí, o voy a hacer esto, me voy a ir con tal persona, acaba de pasar esto, o no, es que fui de fiesta y probé lo otro, lo que sea, pero hay Claro. muchos otros que no pueden hacer eso con sus padres. Mira, en mi caso, yo tenía y tengo muchísima confianza con mis padres, Ujú. ¿vale? Pero hasta el extremo de, yo llegaba de fiesta y yo salía el sábado y el domingo a la mediodía, yo les contaba absolutamente
O sea, yo les hacía un minutaje de lo que había pasado. De Tipo, todo. ¡buah! No sabes lo que aquella tal con que... ¿Sabes que me encontré con...? ¡Qué fuerte! Porque tal. Sí, sí, O sea, sí, y sí. mis padres en plan enteradísimos de todo lo que pasaba en el barrio, ¿sabes? Ya. Pero hay cosas que a mi padre nunca les conté. Porque son mis padres. Ya. Hay cosas que saben mis amigas. No creo y que mis haya, padres. bueno, no voy a generalizar obviamente, pero no creo que haya adolescente que le cuente absolutamente todo a sus padres. Sí, y eso es un problema. Pero yo creo que también muchos se guardan, es que yo pienso que tienes que guardarte cosas para ti. No, es que hay algunos que se lo cuentan todo y eso es un problema. Y es un problema porque vamos a lo que decías tú, justo ahí voy. Porque no lo ven como padres, Es lo que- ven como amigos. Pero porque los padres le han dado a entender eso. Claro, Somos amigos, cuéntame, no pasa nada. ¿y por qué es un problema? Porque es bidireccional, ¿vale? Mm-mm. Es decir, tu hijo te cuenta más de lo que tú como padre o madre debes saber, pero es que tú como padre o madre también le cuentas más a tu hijo de lo que tu hijo debería de saber. Sí. Entonces, esto es un problema para el adulto del futuro. Esto es un problema y aquí lo hemos visto. Sí, bastante. Claro. Entonces, es muy complicado mantenerse en esa fina línea de ni mucho ni poco, ni soy muy exigente, ni soy muy amigo. No, y ya la línea de los límites también. Es como, Sí. ¿dónde está el límite al final? Porque es que, te digo, a mí siempre me queda muy claro que mis padres han sido mis padres. Sí. Que no son mis amigos y no... Y nada de eso. Que Claro, ellos te ponen los límites, te ponen las normas, claro. te enseñan esto y si te tienen que pelear, te pelean. Y si te... Vamos, padre. ¿Tú rebatías Mi las madre. normas que te ponían? No. Y por Aunque mucho- te pareciesen injustas. O sea, a ver, si me parecen injustas, claro que las rebatía, pero era lo que tenía y ya está. Ya. Que yo también es verdad que, en comparación con lo que estoy viendo hoy en día, yo agradezco también tener los padres que tengo, aunque yo no siempre estuve de acuerdo con las cosas que hacían y decían, Totalmente. porque, o sea, como adolescente tú piensas que muchas cosas son injustas y que tampoco son necesarias. Pero sí es verdad que a mí sí que supieron ponerme límites y si se me había que castigar por X cosas, pues se me castigaba. Aunque tampoco era yo una niña mala, era una niña buena, pero que sí que ponían bastante los límites. Entonces yo sabía hasta qué punto llegar, hasta qué punto cruzar y qué no. Entonces creo que hoy también soy de la manera que soy por la manera en la que me educaron, los límites que me pusieron, las normas que me pusieron, lo que me dejaron o no hacer, que a lo mejor antes no entendía y ahora digo, vale, lo entiendo, hasta estoy de acuerdo, o con otras cosas digo, pues mira, yo no hubiera hecho esto, no lo hubiera hecho de esta manera. Pero sí que veo diferencias en la manera de criar también Sí. a adolescentes, a los niños. Mira, la mía... Que ser padre y madre no tiene que ser fácil, porque No, es muy complicado. No lo es. Pero, Ya te lo digo yo que ¿Qué? no lo es. no sé, yo también creo que muchos pecan a lo mejor de eso, de no poner límites y somos amigos y no pasa nada. Y ahí como que ya pues cualquier adolescente se agarra a la mínima para... Mira, No sé. mis padres solo me dijeron que no una vez. Una vez. En toda mi adolescencia. Una vez. Nada, mima. A mí no. Solo tuvieron que hacerlo una vez. Y al final se sintieron tan mal, yo creo, ellos por haberme dicho que no. Porque claro, yo me quedé súper impactada porque no estaba yo acostumbrada a que me dijesen que no a algo. Yo creo que eso también, o sea, eso es un problema... Pero espérate gordo. porque te voy a contar lo que hacían ellos. Vale. Que yo me di cuenta cuando he sido madre. De la manipulación, o sea, no manipulación, Sí, pero te sí entendí. cómo ellos manejaban el cotarro. Sí, porque sí, se agarran a lo que pueden. Claro, si ellos me decían que no, o sea, yo tengo carácter, ¿vale? Se podía haber liado en mi casa San Quintín continuamente. Pero no, ellos fueron muy listos. Ellos me dijeron que no una vez y claro, yo me quedé súper impactada y yo me eché a llorar, tipo, qué injusto, ¿por qué no? Tal. Y al final mi padre me dijo, mira, ¿sabes qué? Vete, porque confío en ti, vete y hazlo, ¿no? Pero mis padres no eran padres pesados, ¿vale? Pero ellos tenían muy claro quiénes eran mis padres, ¿vale? Y mis padres siempre me decían lo mismo y es, si nosotros confiamos en ti, tú vas a poder hacer lo que tú consideres que tú puedes hacer. Claro. Ahora, Es que no puedes romper esa confianza que tienen en exacto. ti. Ahora, como tú me mientas, como tú hagas algo que no debes, o como te metas en algún lío, o sea, acabó. ves la calle desde la ventana. A mí nunca, jamás, salvo una vez, que ellos consideraban que no, pero luego dije, no, bueno, en verdad, puedes ir. Ya. Nunca tuvieron que decirme nada. O sea, yo sabía, yo les decía, oye, ¿puedo ir a tal sitio? Vale.
Mi madre me decía, como yo te llame y tú me cojas el teléfono, me presento en la fiesta en la que estás, me subo al escenario con la guardia civil, ¿eh? Y yo era capaz Y tú, de pues para que no hacerlo, pase eso, te lo cojo. Claro, yo era la única toleta. O sea, tú veías a mis amigas, 20 llamadas perdidas, 80. Mi madre me llamaba al segundo, ¿eh? Mami, ¿todo bien? O sea, ni una queja. Pero porque yo valoraba mucho yo hago lo que yo quiera, siempre y cuando ellos me dejen confiar, ¿no? Sí. Es verdad que ellos me decían a las 3 en casa y yo a las 3 menos cuarto estaba en mi casa. Sí. O ellos me decían, a esta fiesta no vas a ir. Claro, obviamente. Y yo, pero... Entonces ellos se sentaban conmigo y me decían, vamos a ver, ¿tú has visto esa gente? Ya. Tú ahí no vas. No, pero no vas, no porque yo no confíe en ti. No, Porque realmente a porque veces el no vas no es por ti, es por el ambiente que hay, la gente que hay, las cosas que pasan en ese ambiente. No es porque les digas que no por tus hijos, no, es por el ambiente, al sitio al que van a ir. Y justo a ellos les salió muy bien la jugada, porque solo les hizo falta una vez y me dijeron, es que imagínate que tú vas y va la policía. Literalmente eso fue lo que pasó en la fiesta. O sea, parecía que lo estaban ahí ellos viendo en el futuro. Entonces fue como, ostras, cuando ellos me digan que no, de verdad, tengo que no ir porque ellos saben más que yo en esto, ¿no? Pero al final, el vínculo que yo tenía con ellos era de yo siempre me pude expresar. Vale, o sea, yo había cosas con las que no estaba de acuerdo, sobre todo con mi madre, ¿no? Mi madre para mí me exige un montón, era súper injusta, me mandaba a hacer cosas que luego mi hermana no. O sea, ese tipo de movidas lo tenemos todos, ¿no? Hermanas mayores es lo que... Sí, soy team hermana mayor. Entonces, claro, pero siempre yo pude decir, oye, yo quiero ir a esto, oye, ¿puedo hacer esto? Y ellos me decían, ¿tú crees que tú estás capacitada para esto? ¿Y qué vas a hacer tú ahí? Sí. ¿Con quién vas? Claro. ¿Vas a estar ahí? Si te cambias de lugar, y así, ¿no? Y así se fue construyendo esa confianza. Entonces, claro, aquí el problema es dejarles la suficiente libertad para que ellos puedan tomar ese tipo de decisiones y que si se equivocan, que lo van a hacer, porque yo me equivoqué y no una así vez. de veces, claro, que ellos puedan venir a casa y decirte, yo, me pasó esto. Y que no salga tu instinto de es que te lo dije, porque tal, porque... No, sino un... ¿Y qué hiciste? Ya. ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, ¿y cómo podemos solucionar esto, no? Dejarlo un poco, que el otro vea que, bueno, que aunque tú se lo advertiste y tú tenías razón, que tú lo veías venir, no pasa nada, ¿vale? O sea, confiar en la persona en la que tú has criado, porque si no, no confías en ellos porque no confías en ti. Ya. ¿Y qué le estás diciendo al otro? Pero yo creo que también muchas veces no es que no confíes en ellos, sino que te da, no pánico, pero te da cosa el entorno, el lugar al que van, el tipo de fiesta o el tipo de gente. Pero eso ha existido siempre. No, obviamente. Yo, por ejemplo, con mis padres, sí es verdad que a lo mejor ellos no me llamaban, pero sí me decían mis padres, cada X tiempo quiero un mensaje. Ah, claro, tú tenías los mensajes. Claro. O sea, un WhatsApp de mira, todo bien, sigo en tal sitio. Mi madre me decía, con que me pongas todo bien, ya yo estoy tranquila. Eso es. Cuando vengas a casa, ya estoy en casa, estoy tranquila. Y claro, y esto es súper importante porque les estamos enseñando responsabilidad afectiva. Porque tú como madre dices, es que yo me preocupo si vas a estar toda la noche fuera, porque vas a estar en esta fiesta. Obviamente. Entonces lo que yo te pido es que tú cada 3 horas me digas, todo bien, sigo aquí. Les estamos enseñando a ser responsables con el sufrimiento y la preocupación del otro. Exacto. Sin que el otro nos evite divertirnos y sin crearnos culpabilidad por nosotros divertirnos. Claro, es que tampoco vas yo entiendo que vas de fiesta y no vas a estar todo el rato llamando, Claro. llamando, porque encima es un Claro. entorno en el que tú llamas y yo no me entero. Y encima que yo era de las de tener el móvil en silencio y llevarme broncas de pon el móvil en sonido, por favor. Bueno, yo no. Entonces, Yo era muy claro, y cuando yo no responsable. tenía móvil era como mis amigas, bueno, déjame el tuyo para... y todas mis amigas tenían agregadas a mi madre. Porque Sí, da igual el plan que hacíamos, era como, bueno, mami, todo bien, pues ahora esto, pues ahora lo otro, tranquila, tal, esto. Y así tú le das la tranquilidad a tus padres, te bueno, mi hijo está bien, sé qué está haciendo, sé con quién está, no pasa nada. Y tú te vas ganando esa confianza que ellos necesitan que tú se las demuestres. Exacto. Porque esto de que la confianza se tiene hasta que se pierde, no. La No, confianza hay que ganársela, se gana. exacto. ¿Y cómo se gana? Pues cuando llega este momento, dejándoles demostrarle. El problema es que no se lo dejamos, Ya. ¿vale? Así que bueno, espero que esto haya sido instructivo para los padres que nos escuchan y nos ven y que sirva un poquito para aligerar, Sí. sobre todo a estos pobres adolescentes que necesitan divertirse un poquito más sin tanta presión. Que lo viven todo encima. flor de piel. Gracias.
Son 3 preguntas. Vale. Venga. La primera es, ¿qué opinas de esos padres que no castigan a los hijos e intentan evitar decir un no, aunque hayan hecho algo malo? Esto es un melón, ¿eh? Que lo dijeron, lo mencionaron, pero no ahondaron. Claro, Vale. después de lo que acabo de explicar. Vale, a ver. Vale, si quieres Sí, empiezo. venga. Desde mi perspectiva, yo sí que... Vale, desde mi perspectiva, yo sí que considero que hay que decir un no. Porque a veces el evitar tanto hace que como adolescente o como niño tú te confundas y un no es un no. Puedes decirle un no con explicación, porque no vale decir no porque lo digo yo. No, porque eso es una frase que se dice mucho. Porque soy tu madre y punto. No porque soy tu madre, porque lo digo yo y yo mando, o tu padre y ya está. No, sino un no porque considero que esto, un no porque pienso lo otro. Estoy de acuerdo, pero con un matiz. Y es, el no hay que usarlo, pero hay que saber cuándo Exacto, usarlo. exacto. Yo creo que es más efectivo el hacerles creer que ellos están tomando decisiones cuando en el fondo la decisión la has tomado tú. Claro. Y Pero no el- evitar decir nunca un no. Exacto. No puedes Exacto. evitar decir nunca un no. No, el no hay que decirlo siempre. Exacto. Sí. Así que no estamos de acuerdo con esos padres que no dicen no. Y que no le ponen consecuencias a sus hijos, no. En función del daño que hayan hecho o la actitud que hayan tenido negativa, tiene que haber una consecuencia. Exacto. Y esa consecuencia, pues un castigo con X Claro. cosas. Antes me refiero, se pueden castigar con cosas que le gustan a los niños, por muy triste que suene, pero así Sí. sabes la consecuencia de tus Claro. actos y eres No, consciente. Claro, si yo te digo a las 12 en casa y tú llegas a las 2, no sales durante un mes, por ejemplo. Por Ya, ejemplo, claro, yo qué que sé, cada algo uno, así. que cada uno Sí. considere poner. La consecuencia relacionada con lo que ha pasado, no en plan, llegas a las 2, llegas a las 12 te quito el móvil. No. Coherencia. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el hecho de que los padres le hagan y les corrijan los deberes a los niños, eso hace que no sepan enfrentarse al error y no sepan realmente que el error es el principio del aprendizaje? Sí. Efectivamente. Sí. Qué buena pregunta. Sí. Es que has preguntado y has respondido. Sí. Sí, porque ¿a ti te revisaban los deberes? No, A mí- no me revisaban si estuvieran bien o mal. A lo mejor en algún momento sí era como... Si yo tenía dudas, Claro, lo has hecho, está hecho. eso es. Ya, Ya está. Está hecho. Claro, quien corregía los deberes era el profesor. Exacto. Si tú te equivocabas, quiere decir, o sea, el error lo que significa es que tú no has adquirido bien ese conocimiento. Claro, ese aprendizaje. Claro, por lo tanto, el responsable, quien te lo debería de explicar, es el profesor, que es quien te va a hacer un examen y quien te va a corregir ese ejercicio. Exacto. Sí. Claro. Como Entonces- padre, si tú le corriges los deberes a tus hijos, O se los haces. claro, ellos ni saben en qué se han equivocado, qué dificultades tienen, en qué se podrían haber equivocado o qué les cuesta más, qué les cuesta menos, dónde hay que poner más apoyo, dónde no. Llamemos padre, ChatGPT, Gemini, llamémoslos X. Sí. Vale. Y la última pregunta es, ahora está muy de moda ser super wonderful. Y como estuvieron hablando al principio, las mal llamadas emociones buenas y malas, que no hay ninguna buena y ninguna mala, ¿qué opinas de esas familias que lo ven todo super wonderful y siempre intentan derivarlo a lo super wonderful y no hay nada, ni vergüenza, ni... Pues mira, eso sí que lo veo negativo. Porque estás reprimiendo muchas emociones que son súper importantes en los niños. Como ya hemos dicho, no hay ni emociones buenas, ni sentimientos buenos, ni sentimientos ni emociones malos. Todas hay que sentirlas por igual. Si tú intentas tratarlo todo de una manera súper positiva, no porque esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, llegará un día en el que se te rebosa el vaso y la frustración que hayas tenido, los enfados que hayas tenido, la ansiedad que hayas tenido, la tristeza que hayas tenido, de alguna manera va a explotar o va a salir por algún lado de alguna manera porque tú eso no lo has trabajado, tú eso no lo has sentido, tú no has sabido darle nombre a eso. Y eso pasa, que a lo mejor te creas en entornos donde tú nunca ves a tus padres llorar, tú nunca ves a tus padres discutir o no los ves enfadados y luego ¿qué? O Es que... les ves una ocasión y te crea un trauma. Claro, y para ti Porque eso es es súper... rarísimo. Claro, y para ti eso es súper duro. Claro. Es como, wow, ha pasado una situación Súper muy heavy, sí, muy claro, dura, claro. no lo quiero volver a vivir. Pues, Exacto. pues no.
estoy de acuerdo. Y también creo que para mí este es... O sea, la palabra que me viene es un cáncer emocional. De verdad. Dime. Porque la vida... O sea, esto lo hablo mucho con Samuel, el que colabora en Heila, con nosotras. La vida es sufrimiento. Entonces... Es imposible, Qué duro. es imposible que no te pasen cosas negativas a lo largo de tu vida. Exacto. O sea, un fallecimiento, perder algo que te gusta, perder Sí. un trabajo, cambiarte de casa, que se te inunde el local, que se te rompa un coche, que te caigas y te rompas una uña. O sea, yo qué sé, que te cortes el pelo y te lo cortes mal, Ay, sí. que te hagan las uñas mal. O sea, no, algo te va a pasar negativo. Entonces Exacto. tú tienes que aprender a gestionar eso, suspender un examen. Y no lo... Ay, me caí, se me rompió una uña. Claro, Ay, se me rompió el coche. No, enfádate. claro. Si tienes que llorar, llora. Exacto. Y así todo ese enfado, toda esa frustración lo vas sacando. Es como cuando las personas lloran cada X tiempo y dice que cuando lloran por todas las cosas que no han llorado anteriormente. Como que se te Fatal. acumula y ya Claro. cuando explotas es fuerte. Claro, y al final vivir como con esa exigencia de buscarle un lado bueno a todo, o sea, es imposible. No es bueno. No, es imposible. O sea, sí, hay que aceptar las cosas tal cual son. Sí, claro. ¿Vale? Es decir, si, yo qué sé, si tu mascota ha fallecido, pues es una mierda. Ha fallecido. O sea, no podemos hacer nada, es lo que hay. Vamos a vivir ese dolor y ese duelo. Pero ya está. Sí, O sea, sí, sí. No podemos el decir, se fue porque se tenía que ir, ella estaba en mejor vida. No, Sí. es una mierda y punto. Sí, exacto. Ya está. Sí, sí, o sea, sí. hay que aceptar las emociones. O sea, las emociones tienen una función. Hay que ponerle nombres a las cosas. Claro. No intentar Es verdad. como llevarlo a otro lado más positivo. No, porque no. Como dices, si se te ha muerto el perro, se te ha muerto el perro, es muy triste, lloras. Y puedes estar enfadado. Fase de duelo, triste. enfadado. Claro. Y cuando lo superes, ya está. Pero es que si eso no lo trabajas ahí, vas a seguir con ese trauma toda tu vida. Claro, y puedes estar mal sin ningún motivo aparente. Puedes tener un mal día porque sí. Exacto. Porque dormiste mal. Porque, o yo qué sé, o porque hoy estás de mal humor. Sí. Pues estás cansado, ¿sabes? O sea, y no pasa nada. Y está bien que lo expreses. O sea, aquí nosotras hacemos este trabajo. O sea, nosotras aquí, yo hay días que estoy muy cansada y mi actitud es esta. A ver si nos vamos todos ya, porque ya no puedo más. Y ellos muchas veces me dicen, ¿necesitas un abrazo? Y es como, pues mira, Claro. sí, gracias. Es como cuando te dicen, cuando a lo mejor tú estás triste y te dicen, no puedes estar triste delante de la gente. Tienes que siempre mostrar una sonrisa, siempre te tienen que ver alegre. No. Si yo tengo un mal día, ¿por qué a lo mejor mis amigos no me pueden ver mal a mí? Sí. ¿Por qué tengo que yo reprimir lo que siento y siempre mostrar una bonita cara, una sonrisa, un buen comportamiento, una actitud de energía cuando a lo mejor ese día no lo tengo? Pues no. Si hoy estoy mal y si hoy me ves triste y ya mañana me verás contento. ¿O no? ¿O no? Claro, pero es como, no hagas que yo reprima lo que yo quiero mostrar ese día. Si es que a mí hoy no me sale reírme, ¿por qué me tengo que reír? Yo recuerdo las primeras veces aquí, cuando yo estaba triste, a lo mejor, y ellos notaban que estaba... o sea, todo era silencio y todos me miraban. ¿Y qué ha pasado? Y es como, estoy triste. Y se quedaban en plan, ¿se puede estar triste? Claro. Y es como, estoy triste. Y te voy a contar por qué. ¿Sabes qué me pasó esto? Claro. Y se los cuentas y luego cuando te ven, ya ellos saben perfectamente, por ejemplo, sobre todo los adolescentes, saben identificar cuando estoy triste, cuando estoy enfadada. Entonces ellos ya se autorregulan Sí. en función de mi estado de ánimo. Sí. Entonces que estoy enfadada. Sí, sí. Hay mucha Pues freno, paz. freno. Sí, o sea, Freno. no voy a tal. Que estoy triste, pues hacen más bromas, intentan Sí. animar. O sea, es como, tío. Y luego ellos también están tristes y también le damos ese espacio de, bueno, tienes un mal día, venga, pues vete a casa pronto. O, venga, toma, cómete, Sí, claro. cómete un chupete o una galleta para que te levante un poquito el ánimo, que tenemos que hacer esto y luego ya te vas. O sea, normalizar un poco Exacto. las El emociones. sentir eso, sí. Sí, son emociones.